Seguimos compartiendo testimonios, reflexiones y es momento de volver a presentar a Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, a quien convocamos precisamente para charlar sobre el tema de política internacional muy importante. Hace unos días falleció a los 100 años Henry Kissinger, una personalidad de la política exterior norteamericana, un hombre controvertido, con una hoja de ruta muy compleja, que benefició a los intereses norteamericanos, pero perjudicó a muchísimos países, entre ellos Argentina y nuestro Cono Sur, nuestra América del Sur, ¿no? Henry Kissinger, que trabajó por los intereses imperialistas de Estados Unidos, pero recién lo charlábamos fuera de cámaras con Carlos y ha habido muchas crónicas en estos días sobre particularidades de Kissinger, intervenciones particulares, y no se ha hecho acento en la política que encarnó, ¿no? En la política imperialista, en las relaciones internacionales, en qué tipo de relaciones internacionales tejió este hombre que obviamente ha tenido una gran inteligencia para los intereses norteamericanos y en contra, volvemos a repetir, de los intereses del Cono Sur, entre otros lugares del mundo. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Perfecto, gracias. Bueno, gracias por aceptar esta invitación y bueno, la política exterior norteamericana, anglosajona, la balcanización es un eje fundamental, pero quizás no es lo único. Te escuchamos. Bueno, mira, esto que estás haciendo referencia a la desaparición física de un personaje que ha tenido una presencia muy larga en la historia de la humanidad de los últimos casi 70 años. Y ahí es importante que ustedes o la audiencia vaya tomando conciencia de esta personalidad que ha tenido y va a seguir teniendo mucha influencia en Estados Unidos. Porque no hay que olvidarse de que sus libros siguen siendo instrumento para todas las academias de diplomacia y de las universidades que se dedican a los estudios de relaciones internacionales y política internacional. Digo esto porque no hay que dejarlo pasar de alto este tema, ¿no? Fue un catedrático complicadísimo y, por supuesto, como todo buen inmigrante, más papista que el Papa. Generalmente el inmigrante defiende más al país donde emigró que al país de donde emigró, por razones obvias, ¿no? Su desencanto, su huida, etc. Kissinger no hay que olvidar nunca que fue alemán. Fue un alemán que huyó de la Alemania nacionalsocialista y bueno, y se instaló en Estados Unidos y allí cosechó importantes alianzas, cosechó importantes relaciones. Entre ellas, sus relaciones más importantes fueron con los sectores del poder económico y político norteamericano más fuerte, que es un grupo reducido de élite norteamericana. Porque haber pertenecido al núcleo central del grupo Rockefeller te da toda una impronta, te da toda una relación. Él alcanzó su doctorado en ciencia política gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, que no se la dan a cualquiera. Él viene de un origen humilde de su familia y estudiar en Harvard es la universidad más cara de Estados Unidos y por lo tanto, si no tienes una beca o sos hijo de millonario, ahí no tenés posibilidad de estudiar. Bueno, todo esto, hacemos esta introducción para ir entendiendo muchas cosas de todo esto que vamos a intentar explayarnos, ¿no? Entonces tenemos un hombre
que surge a la vida política diplomática en el momento de mayor auge de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente avasalla a todos los aliados occidentales que tenía, y además es el vencedor sobre potencias también de carácter occidental. Y por lo tanto, Kissinger vivió esa etapa y vivió la etapa posterior, que fue la conformación de la denominada Guerra Fría, el enfrentamiento este-oeste. Ahora bien, es importante que entendamos esto, porque ahí es donde empieza el tema de la geopolítica. Porque, ¿qué ocurrió? En definitiva, ambas potencias de la bipolaridad, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, no fueron jamás al enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ambas alcanzaron la capacidad de autodestrucción asegurada, mediante la cual no había ningún vencedor. Un ataque nuclear de una de potencia sobre la otra tenía la réplica e inmediatamente había una hecatombe total del planeta Tierra, y por lo tanto la forma de entender la geopolítica varió muchísimo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo fue el juego de Henry Kissinger? Y en la superestructura, o sea, en el poder bipolar, acuerdos básicos para la coexistencia. Pero debajo de esos acuerdos, enfrentamientos y luchas en todo el planeta Tierra, mediante la cual establecer la primacía, en el caso de él, de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Entonces hizo un pivot muy fuerte sobre lo que se llamaba la Europa occidental. Europa estaba dividida por el famoso cinturón de hierro que se le llamaba, ¿no es cierto?, entre Europa del Este y Europa occidental, que terminaba en Alemania y a partir de ahí empezaba la Europa oriental, y también en disputarle los territorios y las zonas y los distintos ambientes donde se enfrentaban en otros continentes. Por eso, vistas las consecuencias de la prácticamente derrota militar norteamericana en el conflicto de Vietnam, lo llevó a ser un negociador nato. ¿Para qué? Para evitar que Estados Unidos sufriera máximas consecuencias de esa derrota. Porque pudo haber sido catastrófica la derrota norteamericana. Así todo, fue un drama interno muy fuerte la derrota norteamericana. Pero, gracias al accionar de la diplomacia de Kissinger, se logró llegar a acuerdos mediante la cual se diluyó mucho la catástrofe. Fue una situación de huida de la principal potencia mundial militar, que había estado 10 años combatiendo en el territorio reducidísimo de la conocida como Indochina o Cochinchina, que en esa época se la conocía así. Después fue el origen de 3 países, Vietnam, Laos y Camboya, ¿no?, que son en la actualidad, y que además se combatía en espacios reducidos y se utilizó toda la mayor capacidad militar histórica de esa época que disponía Estados Unidos, y en la práctica absolutamente todos los militares decían que era imposible que pudiera Vietnam del Norte, con un grupo de guerrilleros campesinos, derrotar esa gigantesca potencia. En la práctica fue una derrota humillante la norteamericana. Bueno, allí ahí demostró las primeras grandes bazas de su nueva capacidad, la de lograr acuerdos para evitar que el daño fuera mucho más profundo
en la potestad norteamericana, porque no hay que olvidar nunca que los poderes tienen que ser y parecer que son fuertes. Entonces, ¿para qué? Para sostener sus alianzas, sus grupos de aliados, sus apoyos. Entonces, imaginémonos cómo era esa situación súper complicada para un Estados Unidos derrotado, y en un momento en que además brotaban, estamos hablando de la década del 70, grupos revolucionarios que estaban expulsando a los gobiernos de derecha o conservadores, tanto en América, desde Centroamérica para abajo, o también en el escenario africano, donde se desarrollaban muchas luchas de liberación para sacarse de encima los yugos colonialistas, como eran las guerras anticoloniales en el África portuguesa, ¿no? La lucha contra la ocupación blanca de Sudáfrica, Rodesia, etc. Entonces, en ese escenario donde juega el rol Henry Kissinger, y va estableciendo nexos y lazos y permitiendo que la capacidad de daño sea mínima para el poder norteamericano y le traslade las derrotas a terceros, ¿no? Entonces, solucionó los problemas, entre comillas, neocoloniales europeos en África, y se los hizo recaer en los regímenes como en el Salazar en Portugal, que luego terminó cayendo, etc. Eso es una habilidad muy grande que tuvo Henry Kissinger, y fue siempre parte de esa geopolítica de mantener a Estados Unidos presente, pero no culpable o responsable de los acontecimientos. Es lo mismo que ocurrió en esta zona nuestra con el Plan Cóndor. Del Plan Cóndor se habla ahora, pero en aquellos años nadie hablaba del Plan Cóndor. Todos hablaban de golpes de Estado, de gobiernos militares en distintos lugares del continente, pero no se hablaba de que había una organización, una estructura. Los que tenían algún tipo de conocimiento de cómo es el accionar de la política exterior norteamericana en nuestro continente sabían que había una mano negra norteamericana por detrás, pero no era tan clara y contundente. Entonces, a través de esas estructuras, él pudo alejar a Estados Unidos de poner la cara completamente y descargar todas las atrocidades que se cometían en nuestra región sobre los gobiernos militares que ejercieron el poder en esa región, o en cada país que les correspondió, o en Bolivia, en Argentina, en Perú, o en Chile, mismo Uruguay, etc. Todos estaban enlazados, pero eso no se sabía bien. Y entonces formó parte de esa estructura de la geopolítica norteamericana de tratar de mantener el patio trasero bajo control, evitar el avance de los grupos comunistas, fundamentalmente prosoviéticos, aunque realmente Rusia en nuestra región no se involucró mucho en las distintas actividades guerrilleras que ha habido. Hubo más influencia cubana que rusa, ¿no? Cuba intentó establecer el famoso método foquista, hacer 2, 3, 4 Vietnam, decía Guevara, o sea, focos de rebelión en distintos lugares que devastaran y desgastaran al imperio norteamericano. Fue también una teoría fracasada que llevó a una terrible masacre y matanza de dirigentes jóvenes en nuestros territorios. Pero vuelvo a la situación de Henry Kissinger. Henry Kissinger hacía jugar a Estados Unidos en una forma secundaria
entre bambalinas, pero teniendo siempre el objetivo de máximo era que ningún país del continente fuera a caer en manos de gobiernos de izquierda proclives a tener relaciones importantes políticas con la ex Unión Soviética. Se les permitía a las dictaduras tener negocios con la Unión Soviética. Porque ese es un detalle que siempre obvian mucho, ¿no? De hecho, Carlos, el principal aliado internacional que tuvo la dictadura de Videla al inicio de la gestión es la Unión Soviética. Había relaciones comerciales y el Partido Comunista Argentino inclusive apoyó, digamos, le hizo la venia a la dictadura en clave de beneficiar esa relación comercial, ¿no? Sobre eso iba a decirte. La dictadura del general Videla tuvo una fuerte relación con la Federación Rusa, no, la Unión Soviética en su momento, que se le transformó en el principal socio comercial donde vendíamos nuestro grano, ¿no? Y eso fue autorizado por Estados Unidos. La dictadura no hacía nada sin una venia política de Washington. Y ahí tuvo también la mano, por supuesto, de este hombre de la Realpolitik, porque del fondo también jugaba el juego de los arreglos en las altas mesas, la superestructura. Y otra área que pareciese que se han olvidado casi todos fue su juego también en el mundo de la economía y de la finanza de las transnacionales. Porque Henry Kissinger, junto con Rockefeller, con JP Morgan y con las grandes multinacionales, como se las conocía en su momento, ahora son todas transnacionales, ¿no? Las multinacionales tenían sede en Occidente y conformaron una estructura que aún se conserva como una estructura política que se llamó la Trilateral Commission. Él fue el fundador de eso, él fue el gestor de eso. ¿Y qué pasaba con esa estructura? Esas estructuras permitieron pingües negocios, no solamente en el mundo occidental, sino también sobre el mundo de dominio soviético. Ya lo he dicho en otro programa, que, por ejemplo, Anelli, el dueño de la Fiat, gracias a pertenecer a este grupo de la Trilateral, logró gigantescos negocios con países de la órbita soviética en Europa del Este. Rumanía, por ejemplo, donde allí los Fiat se fabricaban. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué estamos tratando de explicitar? Que este hombre era un hombre de los grandes acuerdos de superestructura, pero por debajo era para mantener el poder e ir también socavando el poder del adversario, sin ir a la confrontación bélica, que era lo de los sectores duros norteamericanos, que por supuesto, ¿dónde se desarrollaban? En la periferia. Porque vuelvo a reiterar, en ninguna de las doctrinas militares de los dos bandos estaba previsto iniciar un conflicto directo. Sino era desarrollar conflictos locales fuera de las áreas estratégicas más importantes, o sea, fuera de Europa, fuera de Japón, fuera de seguir manteniendo la neutralidad en Corea, y se dio la situación que por supuesto fue muy bien administrada por Estados Unidos, la descolonización africana, que se transformó en una neocolonización que siguió siendo administrada fundamentalmente por los dos países que tenían más fuerza en la región, que era Francia e Inglaterra. Todas esas acciones tuvieron el visto bueno de la diplomacia norteamericana.
Claro, y hablando de nuestra América del Sur, Carlos, ¿no? Porque hablabas de refilón de distintas cuestiones que están ligadas, por supuesto, pero la histórica política norteamericana que se dio, o que tuvo, digamos, y que sigue teniendo la doctrina Monroe como paraguas, ¿no? Como paraguas y como hoja de ruta, de alguna manera, pensar América del Sur no como un espacio geográfico soberano, sino como el patio trasero de los intereses norteamericanos. Entonces, ¿cómo actuó Kissinger en este esquema de divisionismo permanente que ha tratado de instalar la política internacional norteamericana desde el siglo XIX y desde antes también, ¿no? Kissinger tuvo un proyecto geopolítico para las regiones no distantes de Estados Unidos, pero las distintas regiones donde Estados Unidos quería poner influencia. Fue la teoría de los Key Country, los países llave, los países que controlaran y dominaran el territorio. Para el caso específico de América y fundamentalmente de América del Sur, la idea fue la de, y que fue el sostén fundamental de lo que se denominó en su momento la dictadura brasilera, que se transformara en un subsatélite imperial norteamericano con influencia regional. Para él era importantísimo que Brasil tomara la posta en la región y defendiera los intereses norteamericanos en esta región. Su frase más famosa fue: hacia donde se incline Brasil, se inclinará el resto de América. Esa teoría del Key Country también la tenía aplicada, antes que se me vaya, la tenía aplicada en el Irán del Shah. Claro. Entonces él decía que toda la región esa del Asia sudoccidental era pivoteada a través del Irán, mediante la cual se establecía toda una serie de negocios. En ese momento las monarquías petrolíferas árabes no tenían la importancia que tuvieron posteriormente, porque Irán era el eje, era el quinto ejército del mundo armado por Estados Unidos, y llegó a tener casi la posibilidad de tener, porque estuvieron a un crack de poseer la bomba atómica, que fue autorizada por el gobierno norteamericano. Lo que pasa es que triunfó la revolución islámica y se paralizaron los trabajos para que Irán tuviera el armamento nuclear. Vos fíjate todo eso, ¿no? En África, el país que era Key Country, digamos, país llave, era Sudáfrica. Sí. Sudáfrica, para controlar el África subsahariana. O sea, ese fue el método mediante el cual Kissinger, utilizando terceros estados, conformaba una red que colaboraba en sostener el andamiaje del imperio norteamericano. Y el imperio norteamericano está basado en lo que vos dijiste, en la teoría de señor Monroe, que dicho sea paso, ahora el 3 de diciembre se cumplieron 200 años, nada más y nada menos. 1823 lanzó la denominada doctrina. Algunos dicen que no es doctrina, que es una declaración de principio, en la que supuestamente Monroe decía América para los americanos, y que pareciese ser que fue entendida debido al destino manifiesto que declaran tener América para los norteamericanos, ¿no es cierto? Pero eso ahora, es el reflejo. Sí. No, te iba a decir, Carlos, cuando te escuchaba atentamente respecto a la política norteamericana sobre Brasil, que de alguna manera es consecuente esta idea que trabaja Kissinger con lo que venía desarrollando Speakman, ¿no? Que es el Kissinger anterior, digamos, es el
gran referente de la política internacional a principios del siglo XX, si bien era holandés. Y bueno, se trabajó desde Norteamérica, desde Estados Unidos, para evitar el eje Brasil-Argentina. Entonces, está claro con esto que vos decís, que lo que estaban buscando en los distintos continentes es la desunión, ¿no? Es que los distintos países y los principales países que podían generar estos procesos de unidad, Brasil, Argentina, en América del Sur, se unan, ¿no? Estaban en contra del ABC, por ejemplo, en contra del bolivarismo, en contra de nuestra posibilidad histórica de generar Estados Unidos de América del Sur. Exacto. Bueno, la doctrina Monroe va en contra de la doctrina de Bolívar. Se hace en contradicción en contra del encuentro panamericanista que quería hacer Bolívar. Los grandes geopolíticos norteamericanos reconocidos son el primero, el almirante Mahan. Almirante Mahan, que siguiendo la doctrina inglesa de control de los mares, percibió de que Estados Unidos le era complicado defender sus dos costas, Atlántica y Pacífica, y fue el promotor de ¿qué? De la creación del Estado de Panamá, donde allí Estados Unidos instaló su canal, porque el canal era norteamericano, con bases militares y de defensa norteamericanos, mediante la cual la flota norteamericana podía pasar del Pacífico al Atlántico y viceversa, sin tener que dar todo la vuelta a América del Sur y en caso de verano pasar por el Ártico. Pero ese fue el primer gran geopolítico que dio una dimensión al imperio norteamericano a los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque el canal de Panamá se abre en el año 1914, se inaugura. Luego viene el otro gran geopolítico que hemos hecho referencia a vos, es Nicolás Spiegelman, un holandés naturalizado norteamericano que expresó cómo serían las nuevas alternativas del mundo, analizó las teorías geopolíticas inglesas y le incorporó, por ejemplo, las nuevas herramientas que habían surgido. La nueva herramienta que había surgido en la mitad de la primera parte del siglo XX fue la Fuerza Aérea, que no estaba incorporada, había solamente fuerzas terrestres y marítimas. Allí le dio una gran impronta al tema del desarrollo del poder militar aéreo y cómo eso cambiaba las reglas de juego y cómo cambiaba las tornas, y quien tuviera una potencialidad y que le dio a la postre la victoria norteamericana sobre Alemania y sobre Japón fue la Fuerza Aérea, destruyendo todo, ¿no? Y pudiendo lanzar sin ningún tipo de riesgo bombas atómicas sobre el imperio japonés. Pero además, este hombre, como todo geopolítico importante, hizo proyecciones y progresiones. Entonces, dentro de sus proyecciones, él decía que había que impedir que el mundo hispánico, como se lo conoce en Estados Unidos a nuestra región, no se la conoce como Latinoamérica, se la conoce como el mundo hispano, que es mucho más cercano a la realidad, ¿no? Pero bueno, ese mundo hispánico no se le debería permitir alianzas intra, tener acuerdos intra. Entonces, por ello, los cuerpos diplomáticos creados bajo esa doctrina impidieron fundamentalmente los cancilleres de Truman, los cancilleres de Roosevelt, etcétera, que a América tuviera una sola voz, la América hispánica tuviera una sola voz y que tuviera una alianza común. Y por ello impidieron de mil y una formas que, utilizando en el caso específico de Brasil a las Fuerzas Armadas, de que se realizara el ABC.
la Alianza Argentina, Brasil y Chile que propuso Perón en el año 1952. Este hombre, a su vez, demostrando su capacidad proyectiva, él murió en el año 1945, o sea que siguió adelante la política exterior norteamericana siguiendo sus preceptos y había ya adelantado, antes de fallecer, que los actuales enemigos en ese momento de Estados Unidos serían sus nuevos aliados. Y me estaba refiriendo, decía que iba a haber una nueva alianza entre Estados Unidos, Japón, una nueva alianza entre Estados Unidos y Alemania y o lo que quedara de Alemania y Italia. Y fue así. ¿Por qué? Porque luego con esa teoría y con esa forma de expresar el nuevo mundo que se organizaba, era porque él ya preveía el enfrentamiento este-oeste entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque norteamericano, con sus aliados de cada bando. Por ello, no es ningún misterio, y cuando se habla de los famosos milagros económicos, no hubo ningún milagro en ninguno de los tres países. Lo que hubo fue una decisión estatal norteamericana de permitir volver a reindustrializarse, volver a instalar una nueva capacidad tecnológica con apoyo y control norteamericano. De allí vino el milagro alemán, el milagro italiano poco conocido y el milagro japonés, pero siempre bajo tutela norteamericana. Porque hasta la actualidad, para que la población sepa, los tres países que he hecho referencia, los tres países son grandes bases militares norteamericanas. Alemania tiene la mayor base militar del ejército norteamericano fuera de Estados Unidos. Italia tiene la principal flota que controla el mar Mediterráneo, y Japón, como todos sabemos, está al frente de China y está al frente de Corea del Norte, por lo tanto es también una gigantesca base militar norteamericana. Con un detalle que no es menor, los tres países son grandes depositarios de armamento nuclear norteamericano, que no lo tienen otros países que son aliados de Estados Unidos. Grandes depósitos de armas nucleares están en Japón, en Alemania y en Italia. Eso para volviendo, Carlos, a Kissinger, que continúa sí. a Spiegelman, ¿no? Que describís con mucha claridad, y bueno, que hay una línea política, una línea histórica clara que continúa. Bueno, esto que mencionabas, el escenario donde se desarrolla Kissinger con la Guerra Fría, la intervención en los distintos países, y bueno, también interviniendo en el plano económico, como decías, con la Trilateral Commission, con las multinacionales, con los intereses norteamericanos, también con lo cultural, Carlos, ¿no? Porque eso es un factor fundamental. Cuando algo es imperio, actúa en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito económico, sino que además en el ámbito cultural, social, legal, etc. Y si no, para eso ellos tienen Hollywood. Es una maquinaria infernal cultural que ha transmitido su idea de la libertad, su idea de la democracia, su idea de calidad de vida, su forma de vida, que hace que cualquier ciudadano del mundo, entre comillas, se sienta atraído por ese modelo. Y ese modelo es transmitido a través de los grandes medios, en películas, en novelas, en series, en los juguetes que nos envían. Hasta
hasta en la forma de entender lo que es la belleza. Hasta en la forma en que tiene la belleza. ¿Por qué te crees que todavía mucha gente cree que es más bello el blanco que el negro? Y porque el sistema cultural que mamamos y tenemos encima es occidental y fundamentalmente blanco. Entonces todo eso lleva a una conformación de una serie de elementos que te controlan tu capacidad de analizar una situación. Por ello, entre sus principios culturales, ¿cuál está? La democracia. ¿Pero qué tipo de democracia? Porque democracia, si vamos a la filosofía de la democracia, hay decenas de modelos de democracia. Desde la democracia directa hasta la democracia indirecta, hasta la democracia autoritaria, hasta la democracia más liberal, etc. Pero ellos implantan un modelo y quien no entra en esos estándares es considerado enemigo de su modelo político internacional. Y de allí, entonces, por ejemplo, nunca se entiende, ¿o por qué? Porque primero nosotros los americanos del sur carecemos de ese tema insertado en nos. Por ejemplo, el tema del tribalismo. Numerosos pueblos tienen tribu, ¿y eso qué hace? ¿Que sean más o menos salvajes? No, es otra forma de entender la vida. O que dentro de un territorio convivan o mal convivan varias religiones. Entonces eso cambia también la forma de hacer la política y cambia la forma de entender lo que es la democracia. ¿Cómo va a ser una democracia cuando vos tenés Libia con 120 tribus? 120 tribus que a su vez los jefes no se eligen por voto, se eligen por jefatura, por caudillaje. Entonces vos ahí no podés decir, bueno, acá tienen que imponer inmediatamente el sistema democrático, acá se va a votar, va a haber intendente en este pueblo y va a haber... Paren, te dicen, si acá este pueblo es de la tribu A y el jefe de la tribu A dice quién va a manejar el pueblo. Nos parece una barbaridad, y bueno, pero no nos parece una barbaridad también que los europeos tengan reyes. Exacto. No parece una barbaridad y bueno, y ahí no decimos nada. Unos supuestos personajes que dicen que por descendencia dinástica sanguínea, además de que tienen el beneplácito de un tal señor Dios, ejercen el poder. Entonces, y eso sí es democracia. Sí es democracia que te convoquen a elecciones y que no sea obligatorio el voto y que votes los días de semana y que si querés votar te tenés que ir a anotar. Entonces de 400 millones de votantes te van a votar 80 millones, de los 80 millones se reparten 40 por un lado, 40 por el otro, y en definitiva gana uno con un colegio electoral que ganó en algunos estados más chicos, pero como tienen mayor cantidad de diputados congresales, te gana en una de esas el que sacó menos votos. Pero además de esos menos votos ha votado el 20% de la población de ese país. Me estoy refiriendo a la principal potencia norteamericana, que así es el sistema democrático. Y que además que para ser candidato en ese país, si no sos multimillonario, olvídate, no vas a ser ni de candidato a concejal. Carlos. Bueno, ahí donde la discusión de qué es lo que es la democracia. Por eso íbamos a decir, la cultura tiene que interpretarse de acuerdo a las realidades sociopolíticas de cada país, cada pueblo, cada región. Exactamente. Carlos, tenemos 2 minutos y sería interesante si podés hacer una breve síntesis, si pudieras definir para aquellos que no conocieron a Kissinger, a Henry Kissinger, ¿no?
este dirigente de la política, funcionario de la política exterior norteamericana durante alrededor de 50 años teniendo una injerencia muy fuerte. ¿Qué dirías? Y que fue un personaje clave en la política imperial norteamericana. Fue un personaje que basó toda su teoría siempre en un equilibrio de poderes. Su tesis doctoral fue sobre el equilibrio de poderes, basada en la famosa paz de Westfalia, que es la paz que se firma después de la derrota del Imperio Napoleónico. Entonces él pretendió siempre que entre los grandes poderes se alcanzara la negociación para evitar el roce mayor. Y abajo, bueno, abajo dividir y distribuir cada cual sus distintas potestades o intereses o influencias. Por ello fue famoso porque logró incorporar a China al mundo, a la China comunista me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Y logró también el avance en la distensión en su momento con la Unión Soviética. Y por eso en sus últimos tiempos, su última aparición el año pasado en Davos, que lo hizo virtual, cuando todavía no había cumplido los 100 años, en la que dijo que no podía existir un sistema mundo y que funcionara si se eliminaba a la Federación Rusa. Él visitó 20 veces a Rusia, especialmente bajo el gobierno de Vladimir Putin. A China la ha visitado hasta poco tiempo antes de fallecer. Él ha sido siempre un mentor en la superestructura que se lograran acuerdos de gobernabilidad para hacer que hubiera la posibilidad de impedir una confrontación mayúscula. Siempre fue también esa una de sus tesis, pero por debajo el accionar de cada potencia seguía otras características y otra moral. Pero bueno, ese es realmente el Kissinger que fue. Lo demás bueno, es para la revista Hola, ¿viste? Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. La verdad, muy interesantes estas reflexiones, este raconto histórico sobre la geopolítica norteamericana y sobre la figura de Henry Kissinger, que recientemente ha fallecido 100 años. Ya tenía. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Luis. Igual para ti. Un abrazo fuerte.